Hola colegas, ¿cómo están? Yo soy Gus y en el video de hoy te traigo para hacer una alcantarilla, una de desagüe. En mi canal tengo varias, pero son chiquitas. La que vamos a hacer hoy es un poco más grande y más reforzada. Acá arriba te dejo una de esas alcantarillas chiquitas, muy fáciles de hacer también, pero la que vamos a hacer ahora tiene 40 centímetros de lado, pero lo vamos a hacer bastante resistente, así que lo que vamos a utilizar son hierro T, del más grueso que tengas. El hierro T siempre tiene varias medidas, pero de esta podés calcularlo porque el lomo tiene 4 centímetros de ancho. Y el otro material que vamos a utilizar es planchuela de 7 octavos. Sí, vamos al video y después seguimos. Este es el hierro T que vamos a usar, cuyo lomo es de 4 centímetros de ancho y lo vamos a cortar de una manera muy particular porque la medida que queremos es la parte interna de este hierro. Y comenzamos cortando la esquina a 45 grados. Luego lo damos vuelta y medimos 40 centímetros de largo. Lo volvemos a dar vuelta y marcamos por donde pasa exactamente los 40 centímetros. Luego marcamos 45 grados, pero no de la forma en que estás viendo, porque luego me di cuenta que el corte pasa justo por el medio. Por lo tanto, lo marcamos por el medio y cortamos. El resto es más fácil cortar porque ya tenemos la medida exacta y lo repetimos 3 veces más. Una vez cortada le hacemos una perforación del 6 por la parte de afuera del lomo y por los 4 lados. Ahora comenzamos a soldar las esquinas comenzando por la parte de arriba. Soldamos a 2 usando el esquinero y luego los 2 pares juntos. Una vez soldado por arriba, soldamos por la parte de abajo también y listo. Después calculamos cuánto nos quedó de ancho por la parte interna, que en este caso fue de 36 centímetros. Y cortamos cuántas varillas necesitemos. Para las varillas usé planchuela de 7 octavos o 2 centímetros de ancho y aproximadamente 3 milímetros de espesor. Soldamos una por una de manera muy prolija y para esto usé un ángulo que me sirvió para hacer una separación de 3 milímetros entre ellas.
medio me quedó un poco abierto porque no calculé muy bien, pero casi no se nota. Por la parte de atrás cruzamos una varilla de extremo a extremo, empezando por el borde del hierro T y soldando a esta una por una y por los dos lados. Por último damos vuelta a la rejilla y soldamos las varillas por arriba. Amolamos solamente la parte de arriba y listo, nos queda pintarlo solamente. Ahora la colocación es otra cosa, porque la vamos a colocar a ras del piso y para esto devastamos el piso un poco para que entre la rejilla, luego lo colocamos y marcamos los agujeros que le hicimos a los costados y perforamos el piso para poner unos tirafondos y así fijar la parrilla al piso. Y ahora sí terminamos. Bien, como viste, prácticamente no es necesario colocarle esos tirafondos, esos tarugos que le puse. Además de que está bueno porque una alcantarilla de estas, así hecha con hierro T, se ajusta a los costados y se presiona a los lados. Sí, bien, espero que te haya gustado. Comenta abajo si lo vas a hacer, si ya tenés una alcantarilla así, de esta manera, que tenga el hierro T, si te pareció bien que haya usado este hierro. Si te gustó, ya sabes, dame un like. No te olvides de recomendar este video. Y por supuesto no dejes de suscribirte, que es este banner que está acá, o el botón rojo que está abajo del video. Sí, bien, nos vemos en el siguiente video. Chao.